Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 195. El castillo del archiduque. Entonces, Fran, ¿cómo es la ceremonia de la unión de las estrellas en el barrio de los nobles? Pregunté mientras almorzaba en el despacho de la sumo obispa. Los ojos de Fran vagaban incómodos. No se puede decir lo mismo de la mayoría de los otros sacerdotes azules, pero, como el sumo sacerdote ya tiene asistentes en su finca en el barrio noble, no habrá mucho que hacer. Sus otros asistentes del templo y yo simplemente esperamos en la finca su regreso. Nos dan la misma comida que siempre, y mientras el sumo sacerdote nos permite usar nuestro tiempo allí para descansar, luchamos para relajarnos sin ningún trabajo que hacer. Como resultado, todos nos reunimos normalmente para discutir asuntos relacionados con el trabajo. Aparentemente, los asistentes de Ferdinand eran todos adictos al trabajo. El hecho de que pensara que les daba tiempo para descansar, sin saber que en realidad estaban apáticos e incómodos sin trabajo, trajo lágrimas de simpatía a mis ojos, lágrimas metafóricas, por lo menos. Me sentiría más a gusto quedándome en el templo. El barrio noble no es un lugar particularmente agradable para los sacerdotes grises, añadió Fran en voz baja. Bajé los ojos. Era fácil imaginar cuánto prejuicio había en el barrio noble, y el pensamiento me hizo dudar un poco de ir allí. Mientras sorbía mi té post comida, oí los pasos de varias personas que se acercaban a mi puerta. Dado que la única otra habitación que pasaba por las habitaciones de la sumo obispa era la cámara ritual, era seguro asumir que tenían asuntos conmigo. Rosemain, ¿no te dije que te dieras prisa? Eres la última en aparecer. Todos los demás están esperando. Ferdinand declaró enfadado mientras entraba en mi habitación. Está bien, está bien. Me apresuré a tragar el resto del té, me deslicé de mi silla y salí de la habitación con Rosina. Mis caballeros de la guardia, que habían mantenido la espalda rígidamente recta desde la ruidosa entrada de Ferdinand, nos seguían. El plan era que me quedara en el castillo del archiduque por la noche. Karstedt y Elvira ya habían preparado una habitación para mí, enviando ropa y otras cosas, así que me dijeron que no tendría que llevar mucho yo misma. Todo lo que necesitaba era mi túnica de sumo obispa ceremonial. Rosina subió al mismo carruaje que mis ayudantes, mientras yo subía a uno con Ferdinand y mis caballeros. No estaba seguro de si era porque eran de un estatus inferior o porque habían sido entrenados como asistentes por Ferdinand, pero mis caballeros parecían más pequeños y más sobrios que de costumbre una vez que estábamos dentro. Pasamos por la abierta puerta de los nobles para entrar en el barrio noble, y luego nos dirigimos a la enorme muralla que se extiende a lo largo de su extremo. Aquí pasamos por otra enorme puerta, que nos llevó al castillo del archiduque, o al menos, nos llevó a donde podíamos verla. Era un blanco radiante y elegante, aparentemente hecho del mismo material que el templo y el barrio noble. Parecía tener 3 o 4 pisos de altura desde el exterior, pero como yo había vivido antes en la ciudad baja donde los edificios de 6 o 7 pisos estaban comúnmente amontonados, el castillo en sí mismo no parecía particularmente grande. Probablemente por eso parecía que le faltaba algo de vitalidad para mí. Pero chico, era grande. De hecho, había tanta tierra entre la puerta y el castillo que caminar entre ambos sería un poco irrazonable. Honestamente quería pedirles que prestaran algo a la gente que vivía en la apretada ciudad baja. La gran cantidad de espacio era probablemente un significante de riqueza, y podía ver edificios que no conocía con el propósito de salpicar la larga extensión que conducía a los terrenos del castillo. Esos edificios son donde viven los tutores y los guardas forestales. También hay granjas y huertos, campos de entrenamiento para la Orden de los Caballeros, cuarteles para los caballeros, y un poco de jardines para las fiestas de té. Tú vivirás en el edificio del norte.
El edificio occidental es donde vivirán la segunda y tercera esposa del archiduque cuando se case de nuevo. Observé cómo los campos de entrenamiento y los jardines bellamente mantenidos pasaban por la ventana del carruaje, hasta que finalmente llegamos a la entrada norte del castillo. La entrada del lado sur era para trabajadores como eruditos, caballeros y nobles que tenían asuntos administrativos con el archiduque, mientras que la entrada norte era utilizada por visitantes privados y la familia del archiduque. Sí, a cualquiera le costaría sentirse en casa si tuviera que caminar entre una multitud de eruditos ocupados para llegar a su casa. Vi a Rosina bajar del carruaje de los asistentes y hacer que los sirvientes tomaran varias piezas de equipaje del interior. Ella fue la única que bajó, y una vez que nuestras pertenencias fueron atendidas, el carruaje partió. Los ayudantes de Ferdinand probablemente se dirigían a su propia finca. Una vez que Rosina había preparado todo, la puerta de nuestro carruaje se abrió. Damuel y Brigitte bajaron primero, luego Ferdinand, que extendió una mano para ayudarme a bajar. Los recuerdos del intento fallido de Damuel me vinieron inmediatamente a la mente. Miré hacia abajo para asegurarme de que podía llegar a los escalones, solo para ganarme una regañina inmediata de Ferdinand. No mires hacia abajo, murmuró en voz baja para que nadie más pudiera oírlo. Tengo que hacerlo. Me caeré si no miro por donde piso, protesté en voz igualmente baja. Ferdinand cerró brevemente los ojos, luego me levantó en el aire y me dejó en el suelo. Le di una sonrisa brillante y le dije, te agradezco mucho, pero lo único que hizo fue suspirar. ¿Por qué? La entrada norte se había abierto mientras tanto, y vi a varias personas salir a saludarnos. Normalmente habría muchas más, pero, como la ceremonia de la unión de las estrellas era hoy, todos estaban ocupados. El anciano mayordomo del frente se arrodilló y todos los que estaban detrás de él lo siguieron. Bienvenido a casa, Lord Ferdinand. Y supongo que esta es Lady Rosemaine. ¿Puedo pedir una bendición en agradecimiento por este encuentro casual, ordenado por los vibrantes rayos de verano de Leidenschaft, el dios del fuego? Puedes, respondí. Oh Leidenschaft, que mi joven maestra sea bendecida. Es un placer conocerla, Lady Rosemaine. Soy Norbert, y estoy a cargo de los asistentes en este castillo. Espero poder servirle. Una luz azul de aspecto esponjoso voló hacia mí mientras hablaba, lo cual acepté en mí. No me había equivocado al pensar que se parecía a un mayordomo, más o menos lo era. Soy Rosemaine. Confío en que me sirvas bien. Norbert se puso de pie una vez que terminó su autointroducción y se giró. Ahora, ¿podrían los caballeros reasignados dar un paso adelante, por favor? Me quedé inmóvil, sin saber por qué mis caballeros fueron reasignados de repente hasta que Ferdinand se encargó de explicarlo. Como Damuel y Brigitte son adultos solteros, deben asistir al banquete nocturno que sigue a la ceremonia de la unión de las estrellas. Ya es hora de que se cambien en los cuarteles de los caballeros. Oh, entiendo. No era difícil adivinar que la fiesta sería un lugar para que los solteros buscaran pareja, como lo fue la fiesta nocturna de la ciudad baja. Para hoy, me asignarían aprendices de caballero que aún no habían alcanzado la edad adulta. Cornelius, Angélica, llamó Norbert. Dos aprendices de caballero se levantaron bruscamente y dieron un paso al frente. Uno era Cornelius, mi hermano mayor, y la otra era Angélica, una chica joven que parecía tener la edad de Cornelius. Tenía el pelo azul claro y los ojos azul oscuro. Estaba claro que Brigitte era un caballero femenino, por la llamativa aura que la rodeaba, pero Angélica apenas parecía un caballero, era una adorable chica con rasgos delgados y flexibles. Hubiera aceptado más fácilmente que era una asistente. Estos son Cornelius y Angélica, que servirán como sus guardias, dijo Ferdinand. Ya conoces a Cornelius, así que te ahorraré sus detalles. En cuanto a Angélica, puedes considerarla tu guardiana para el barrio noble. Su apariencia la hace muy apropiada para hacer guardia durante las fiestas. Sus palabras me bastaron para confiar en que Angélica era lo suficientemente hábil para ser un caballero, pero el hecho de que fuera una chica tan bonita me hizo pensar un poco en ello. Los caballeros cambiaron de lugar, y yo empecé a caminar por el castillo. A mi alrededor había escaleras blancas y pasillos igualmente blancos que se extendían en la distancia.
Las únicas inyecciones de color eran las alfombras extendidas por el suelo, que eran azules para representar el color divino del verano, y los tapices que colgaban en la pared. Nadie explicó lo que había detrás de ninguna de las puertas que pasábamos. Subimos al segundo piso y, mientras caminábamos por otro pasillo, vi una mansión separada a través de la ventana. La señalé y Ferdinand me explicó que era el edificio del norte. Aquí es donde vivían los hijos del archiduque una vez terminado su bautismo, y estaba conectado al castillo principal a través de un pasillo que se unía al segundo piso. Asumí que era allí donde nos dirigíamos, pero Norbert se detuvo en una puerta cercana. Por favor, síganme. Le presentaré a sus asistentes, Lady Rosemain. Mis dos guardias estaban junto a la puerta mientras Ferdinand y yo entrábamos con Norbert. Era una sala de estar que tenía un banco, varias sillas y una mesa, cerca de la cual estaba de pie una mujer de aspecto verdaderamente anciana que parecía una manifestación física de la palabra abuela. La boca de Ferdinand se movió ligeramente en el momento en que la vio, una reacción inusual para él. «Rillarda, ¿vas a ser la de Rosemain?» «Así es. Lord Sylvester me pidió personalmente que la cuidara». Mientras miraba entre Ferdinand y Rillarda, Norbert dio un paso adelante para presentarla. «Lady Rosemain, esta es Rillarda. Ella será su jefa de servicio aquí». «Aprecio su servicio», dije, dando la cortesía que Elvira me había inculcado. Rillarda sonrió. «Veo que Lord Carstead te ha criado bien. Siempre me gusta ver a alguien que tiene tan buenos modales». «Lady Rosemain, soy Rillarda». «Sin duda será un placer servirla», dijo Rillarda, antes de empezar a dar instrucciones. «Usted es el músico personal de Lady Rosemain, ¿sí? He oído de Lord Sylvester que eres muy hábil. Norbert, llévala a donde tiene que estar. Sé que necesita tantos músicos como pueda conseguir hoy». Norbert cruzó sus brazos sobre su pecho. «De inmediato, Rillarda. Te confío el resto a ti». En ese momento, salió de la habitación con Rosina. Aparentemente la llevaría a una reunión de músicos que se preparan para tocar en el festival. «Ahora bien, milady, es hora de hacer negocios», dijo Rillarda, y yo, reflexivamente, me puse de pie. «Primero, el baño. Tendremos que ajustar tu peinado para que coincida con las tendencias actuales. Una vez que te hayas bañado, te cambiarás de ropa y comerás con la familia. Luego, se pondrán sus ropas ceremoniales y asistirán a la ceremonia de unión de las estrellas. Una vez que la ceremonia termine, volverán a su habitación, se bañarán y dormirán». ¿Alguna pregunta? Por un segundo, supuse que solo me cambiaría de ropa, pero al oír a Rillarda mencionar el baño me di cuenta de algo, necesitaba preguntar si tenían rincham aquí. No había olvidado lo seco y asqueroso que se me ponía el pelo cuando me lavaba con jabón. «Disculpa, Rillarda. Necesito algo llamado rincham para lavarme bien el pelo. ¿Podrías pedirle a mi madre que prepare un poco? Sin él, mi pelo se seca y se vuelve quebradizo. Prefiero tener un peinado anticuado que dañarme el pelo con el jabón». Los ojos de Rillarda se abrieron de par en par mientras escuchaba, y luego soltó una carcajada. «Una precoz, ¿no es así? Mi Dios, mi Dios, mi Dios. Bueno, entonces, considéralo hecho. ¿Podrías pedirle a Lady Elvira que se encargue de esto, Ferdinand, mi muchacho? ¿Harás que el sumo sacerdote haga un recado, Rillarda? ¿Y lo llamas mi muchacho? ¡Santo cielo! Eso no le sienta nada bien a Ferdinand». Aparté la mirada de Ferdinand, frenando las ganas de reír. Ver su cara ahora me haría reír a carcajadas. «Rillarda, ¿podrías dejar de llamarme ya, mi muchacho?» «Lo haré cuando te cases, muchacho». Ferdinand está perdiendo. Vaya. Rillarda es increíble. Me gustaría tanto poder reírme ahora mismo. Estaría rodando, golpeando mis puños contra el suelo. Ferdinand, sin duda habiendo averiguado lo que estaba pensando, me disparó una fría mirada antes de caminar hacia el balcón y transformar su piedra fey en una bestia alta. Saltó sobre ella y se fue al cielo. Me imagino que volverá en poco tiempo. «Tomemos un poco de té mientras esperamos», dijo Rillarda,
habiendo ya empezado a preparar algunos. Riyarda. ¿Puedo preguntarte cuál es tu historia con Ferdinand, Sylvester y mi padre? Fui tutora de Lord Carstead desde que era un niño, y luego fui la nodriza de Lord Sylvester. Fue más que un poco difícil para mí, ya que a ambos les encantaba moverse, ninguno de los dos se quedaba quieto. Conozco a Lord Ferdinand desde que era un niño, desde que lo trajeron al castillo. ¡Wow! Pensar que existía una potencia que conocía a todo el trío desde que eran niños. Riyarda era la viuda de un archinoble, y ya tenía nietos. Una vez que Sylvester fue demasiado viejo para una nodriza, ella continuó sirviéndole como asistente, y ahora se había convertido en mi asistente a petición de Sylvester. Solo espero no haberle quitado una de las pocas cosas que mantienen a nuestro archiduque loco bajo control. Esperamos un poco y, muy pronto, Ferdinand volvió con una pequeña jarra. Aterrizó en el balcón y convirtió su bestia alta en una piedra fea antes de entrar. Muchas gracias, muchacho. ¿Cuántas veces debo pedirte que dejes de? No importa. Iré a la oficina de Sylvester. Riyarda, cuida de Rosemain. Después de observar el muy raro espectáculo que era Ferdinand huyendo, haciendo una incómoda mueca mientras lo hacía, me llevaron a mi habitación en el edificio norte donde vivían los hijos del archiduque. Aquí estamos, mi lady. Los chicos se quedaron en el segundo piso, y las chicas en el tercero. Estaba escrito que los chicos dejarían el edificio cuando fueran mayores de edad, y que el archiduque de la siguiente generación se trasladaría al edificio principal mientras que los otros se mudarían a residencias fuera del castillo, mientras que a las chicas se les permitía técnicamente quedarse hasta que se casaran. Por el momento, Wilfrid y yo éramos los únicos que vivíamos aquí. Entramos por el pasillo del segundo piso que conectaba el edificio con el castillo principal, lo que nos llevó a una escalera. Cuando miré alrededor, noté que había caballeros delante de una puerta un poco más adentro. Probablemente era la habitación de Wilfrid. Instintivamente miré a Lamprecht, pero luego recordé que era un noble adulto soltero. De ninguna manera estaría aquí. Definitivamente estaba ocupado preparándose para el festín. Subí a mi habitación en el tercer piso, que estaba justo al lado de las escaleras. En cuanto abrí la puerta, pude ver que el interior había sido preparado por Elvira. Era igual que mi habitación en la finca de Carstead y en las habitaciones de la sumo obispa, en otras palabras, estaba muy bien decorada con flores rojas y rosas. Debes sentirte como en casa aquí, ¿eh? Riyarda comentó mientras me llevaba al cuarto de baño. Rápidamente me quitó la ropa y comenzó a lavarme el pelo con el rincham, sacándome rápidamente el gel, o lo que fuera, del pelo. Podía sentirlo correr satisfactoriamente por mi cara con el agua caliente. Abrir la boca ahora sería un desastre, seguro. Me senté perfectamente quieta, sintiéndome como un vegetal siendo lavado, antes de ser cortado en pedazos. Lo hace tan fácil, Lady Rosemain. No podría ser más diferente de esos pequeños bribones. Aparentemente había bañado a Carstead y a Sylvester de la misma manera, ya que sus ojos se arrugaban por la nostalgia. Era reconfortante ver su amor mostrándose tan claramente en su rostro. Dios mío, tu pelo es sedoso, algo feroz. ¿Esto es por el rincham? En efecto. Después de usarlo una vez, no puedes volver atrás, dije, recomendando el rincham a Riyarda. Por favor, ponte esto para la cena, dijo ella, mirando a través del armario y sacando un vestido elegante que Elvira me había preparado. Dado que hoy era la ceremonia de la unión de las estrellas, tendría que llevar ropa más apropiada que de costumbre. Ella me aseguró el pelo de nuevo usando el gel, y luego me empujó con un palo para el pelo. Era el que Elvira había pedido a la compañía Gilberta. Nunca había visto un adorno de pelo como ese, dijo Riyarda, mirando con curiosidad el palo del pelo. Esa reacción casi confirmó que iniciaría una tendencia masiva de palillos para el cabello. Después de todo, soy la hija del archiduque. Lo siento, Beno. Sé que estás descansando, pero creo que pronto tendrás más trabajo en camino. Una vez que me cambiaron, Riyarda me guió al comedor, donde Sylvester y Ferdinand ya estaban sentados y discutiendo algo. Me llevó al asiento junto a Ferdinand. Así que has venido, Rosemain, dijo Sylvester.
Hola, padre. Ha pasado mucho tiempo. ¿Puedo hacerte una pregunta? Solo quédate con Sylvester. Deje la parte de Lord. Sin embargo, tengo que mantener cierta distancia por razones políticas, pero no demasiado. Y claro, adelante. ¿Cuál es tu pregunta? Me adelanté y le pregunté a qué hora y en qué día tendría lugar la reunión del restaurante italiano. Sylvester podía tener una fecha fijada en su cabeza, pero no nos había dicho nada. Todo el mundo estará ocupado mañana recuperándose del festival, ¿sí? Y pasado mañana estaré ocupado despidiendo a los nobles que se casaron. Así que eso nos deja para pasado mañana. Iremos al templo a la tercera campana, y luego al comedor a la cuarta campana. Entendido. ¿Hay algo en particular que le gustaría ver en el menú? ¿O algo que no quieras ver? Solo dame cosas que nunca he comido antes. ¿Cómo se supone que voy a saber lo que has comido antes, Sylvester? Algo como lo que comí en la oración de la primavera estará bien. Sabía que a Sylvester le gustaban las cosas nuevas y únicas. El menú planeado parecía que iba a salir bien. Cuando pregunté sobre las cosas que Beno quería que comprobara, Florencia entró en la habitación. Y luego, cuando nuestra conversación estaba a punto de terminar, Wilfrid entró. Su expresión se suavizó con alivio cuando me vio. Como era de esperar, estaba destrozado por lo que había pasado durante la ceremonia de bautismo. Una vez que Wilfrid se sentó, Sylvester se levantó. Parece que todo el mundo está aquí. Empecemos, entonces. Con una expresión aguda como la de un archiduque, Sylvester dio saludos divinos antes de proceder a discutir la ceremonia de unión de las estrellas, entre otras cosas. Mientras tanto, los camareros estaban ocupados pero con gracia zumbando por la habitación, llevando grandes platos. Sylvester había dicho que todo el mundo estaba aquí, pero el hermano menor de Wilfrid y su hermana no estaban en ningún sitio. Solo estábamos Sylvester, Florencia, Wilfrid y yo, con Ferdinand como único invitado. Ferdinand, ¿dónde están los otros niños? Yo pregunté. A los que no han tenido su bautismo no se les permite asistir, respondió. Por increíble que parezca, a los niños nobles ni siquiera se les permitía comer con sus familias antes de ser bautizados. Al parecer, se les prohibía sentarse con los adultos hasta que se les enseñaran los modales adecuados. Probablemente solo consideré eso como algo tan malo porque me había gustado mucho comer con mi familia. Una infancia en la que se comía sola se sentía triste, de alguna manera. Pero aparentemente yo era la única que pensaba así. Todos los demás aquí eran nobles que habían sido criados de esa manera. Incluso Wilfrid estaba sentado en la mesa. A los nobles se les enseñaba que no debían levantarse hasta que la comida terminara. Durante la ceremonia de mi bautismo, el desastre, afortunadamente, no ocurrió hasta que la comida terminó. Solo por hoy, la cena comenzó antes de la sexta campanada. Era bastante temprano en cuanto a las cenas, pero esta era una cena formal que duraba más de lo normal, y por una buena razón, era la última comida que la gente que se casaba tenía con sus familias. Una vez terminada la comida, Charlotte y el recién nacido Melchor, de 2 años, fueron llevados al comedor por una nodriza. Ambos eran pequeños, y no podía verlos mientras estaban sentados. Buenas noches, padre. Buenas noches, madre. Duerman bien, Charlotte y Melchor. Se abrazaron y se despidieron antes de irse inmediatamente. Según Ferdinand, esa fue la única vez que vieron a sus padres, o interactuaron con ellos. Fue un intercambio tan seco y estéril que apenas podía creer lo que veía. Buenas noches, padre. Buenas noches, madre, dijo Wilfrid mientras estaba de pie, antes de irse también inmediatamente. Yo hice lo mismo, y juntos empezamos a volver al edificio del norte. Wilfrid se iba a quedar atrapado en su habitación otra vez, pero yo tenía que ponerme mi túnica de sumo obispa y dirigirme al gran salón de actos donde tendría lugar la ceremonia de unión de las estrellas. Cuando llegamos a las escaleras y llegó el momento de separarnos, Wilfrid soltó un murmullo. Es bueno ver que lo estás haciendo bien, Rosamine. Lo siento por todo eso. Todo salió bien gracias a la curación y las pociones de Ferdinand. Siento haberte preocupado.
Luciendo aliviado por haber tenido la oportunidad de disculparse, Wilfrid se dirigió a su habitación. Subí las escaleras para volver a la mía, solo para encontrar a Rillarda esperando con un bulto de ropa en sus brazos en el momento en que abrí la puerta. Ahora bien, milady, apúrate y cámbiate. Llegan más recién casados mientras hablamos. Capítulo 196. Ceremonia de unión de las estrellas en el barrio noble. Otilia, desabroche la faja por mí. Había otro asistente esperando con Rillarda, una mujer que parecía de la misma edad que Elvira, y que parecía ser llamada Otilia. Ambos trabajaron juntos para quitarme el vestido, y todo lo que pude hacer fue quedarme ahí y dejarlos hacer su trabajo. Me cambiaron los zapatos y me pusieron la túnica de obispo. Ambos trabajaron súper rápido, sin duda acostumbrados a cambiar la ropa de los niños. Nicola y Mónica habían luchado por ponerme la ropa ceremonial esa mañana, pero Rillarda y Otilia me vistieron en un abrir y cerrar de ojos. Me miré en el espejo mientras la faja más pequeña se ataba alrededor de las hermosas túnicas plisadas. Y el más grande se colocaba en diagonal sobre mi pecho junto a una tonelada de otros adornos decorativos. Cuando la caja de adornos estaba vacía, Rillarda dio un paso atrás y me miró antes de asentir con firmeza y satisfacción. Mientras me miraba en el espejo, noté que solo había una parte de mí que permanecía inalterada. Levanté una mano lenta para tocar mi palo del pelo. Quería cambiarlo por el que mi familia me había hecho. Rillarda, ¿puedo pedirte que cambies esta horquilla por aquella de allí, con los colores del verano? Tan pronto como lo pedí, Rillarda los cambió, completando así mi equipo. Y nos vamos. Rillarda me guió al gran salón de actos, Cornelius y Angélica naturalmente siguiéndome como mis guardias. Cuidado. Al bajar las escaleras, pisé mi vestido y me habría caído si Cornelius no me hubiera atrapado al instante. Te agradezco mucho. Mis túnicas normales solo llegan hasta las rodillas, y aún no me he acostumbrado a caminar con estas largas. Necesita engancharlo un poco al caminar, mi lady. Rillarda se subió un poco la falda y luego dio unos pasos para demostrarlo. Había asumido que estaba prohibido ya que no había visto a nadie más hacerlo, pero aparentemente estaba bien levantar un poco el dobladillo. Pero justo cuando pensaba que esto me facilitaría las cosas, Rillarda lanzó otra advertencia. Ten cuidado de no engancharlo demasiado. No querrás que se te vean las piernas. No me importaba que la gente me viera los tobillos, ya que mi ropa normal solo llegaba hasta las rodillas, pero me guardé las protestas para mí misma. Rillarda estaba encima incluso de Ferdinand, no tenía ninguna posibilidad de ganarle. Me subí un poco la falda mientras caminaba, teniendo mucho cuidado de no pisar el dobladillo, solo para que Rillarda se pusiera delante de mí frunciendo el ceño. Disculpe, milady, dijo, antes de agacharse y recogerme. Parpadeé sorprendida cuando se marchó a una velocidad mucho mayor de la que hubiera esperado de una anciana. Si seguimos a su ritmo, la séptima campana sonará antes de que lleguemos al salón. La séptima campana fue aparentemente cuando comenzó la ceremonia de unión de las estrellas, y Rillarda había determinado que llegaríamos tarde si me dejaba seguir caminando. Pero honestamente, no fue realmente mi culpa, el castillo era tan ridículamente grande. La distancia entre el edificio del norte, es decir, el barrio residencial, y el salón de actos públicos estaba demasiado lejos para que un niño pudiera caminar. Y luego estaba el hecho de que teníamos que dar un montón de vueltas en lugar de ir directamente hacia el salón, lo que hacía el viaje aún más largo de lo necesario. Tenía en mente exigir que se permitieran los carruajes en los pasillos. Rillarda me llevó casi todo el camino hasta el salón de actos, dejándome a poca distancia del pasillo que conducía al interior. Me miró por todas partes para asegurarse de que mi ropa no estaba arrugada ni nada. Esto es lo más lejos que puedo llevarla, mi lady. Camine derecho por la alfombra y suba por el altar al final. Lord Sylvester estará allí. Está bien. Doblé la esquina para ver un gran salón, iluminado por cosas brillantes que parecían luces. Las velas se usaban lo menos posible en la parte baja de la ciudad para ahorrar cera, por lo que era estándar que todo se volviera negro una vez que el sol se ponía, pero aquí en el barrio noble, estas herramientas que funcionaban como lámparas se usaban en abundancia. No eran tan brillantes como, digamos,
las que funcionan con electricidad en la Tierra. Las paredes de blanco puro hacían que todo se sintiera mucho, mucho más brillante. Ciertamente es brillante aquí. ¿No tienes esto en el templo? Son herramientas mágicas que amplifican la pequeña luz de las velas, explicó Cornelius mientras caminábamos. Asentí con la cabeza. Las puertas que conducen al salón de actos estaban abiertas de par en par, y ya podía ver una tonelada de gente reunida dentro. La sumo obispa ha llegado, anunció una voz. El salón de actos tenía un techo enorme como un gimnasio, y estaba dividido en dos por una alfombra negra con bordes dorados. Los recién casados y los nobles adultos no casados esperaban a ambos lados, hablando entre ellos. Miré hacia adelante y bajé por la alfombra tan rápido como pude, sintiendo toda una sala de ojos curiosos mirándome. Pero a pesar de mis esfuerzos, seguía caminando mucho más despacio de lo que la mayoría de la gente apreciaría, algo que quedó especialmente claro cuando oí a Cornelius susurrar un solidario "puedes hacerlo". Comencé a subir al altar cuando llegué al final, y gracias a que pude enganchar mi falda, lo logré sin tropezar. Solo eso me hizo sentir como si hubiera completado una enorme y ardua tarea. Por aquí, Rosamine, dijo Sylvester. Estaba sentado tranquilamente en una silla en lo alto del altar como Rillarda había dicho que estaría. Karstedt estaba de pie detrás de él, y me hizo un gesto con los ojos para que me sentara al lado del archiduque que había sido preparado para mí. Y así lo hice. Rosamine, ¿dónde está tu Biblia? ¿Cómo vas a realizar la ceremonia sin ella? Preguntó Sylvester, con un tono increíblemente preocupado. Ferdinand no había escrito la Biblia en la lista de cosas que tenía que llevar al barrio noble, así que ni siquiera lo consideré como algo que necesitaría. Conozco la letra de la oración, y Ferdinand recitará él mismo las parábolas de la Biblia. No habrá ningún problema, le expliqué, y Sylvester pareció relajarse visiblemente. Mientras puedas dar la bendición. Oh, por cierto, yo seré el que recite las parábolas. Entiendo. Ahora que estaba en lo alto del altar, era libre de mirar alrededor del salón de actos como un profesor mirando a su clase desde el podio. Oh, ahí está Ferdinand. Veo que no hay mujeres alrededor de Ferdinand. ¿Por qué? Podía ver a las mujeres observándolo desde la distancia y como chillando de emoción, pero ninguna intentaba acercarse a él. Tal vez todos habían descubierto la personalidad tan desagradable que tenía. A este ritmo, parecía improbable que se escapara de Rillarda llamándolo muchacho. Solo un tonto aprovecharía esta oportunidad de encontrar una pareja romántica y la desperdiciaría hablando con un sacerdote célibe, dijo Sylvester. Honestamente, tenía mucho sentido. La única pregunta que tenía era por qué Ferdinand se había molestado en unirse a la multitud. Rosamine, ¿quieres que Ferdinand se case pronto? Apostaría que te está haciendo trabajar hasta los huesos, y apilando toneladas de trabajo sobre ti. Debe ser duro. En realidad, es todo lo contrario. Estaría en más problemas que nadie si Ferdinand dejara de ser el sumo sacerdote. Sé que sería muy injusto para él, pero me gustaría que permaneciera soltero hasta que yo alcance la mayoría de edad, como mínimo. Escudriñé la multitud en busca de otras caras familiares y noté a Brigitte parada sola junto a una pared. Parecía no estar interesada en unirse a la multitud, pero no sabía si eso era algo bueno para ella. ¿Qué pasa si no encuentras un compañero de matrimonio aquí? Depende de su familia y de por qué no pudieron encontrar una pareja. ¿Estás hablando de tu caballero, eh? Encontrar una pareja va a ser muy difícil para ella, dijo Sylvester frunciendo el ceño mientras miraba a Brigitte también. ¿Por qué? Cosas de familia. Según Sylvester, el padre de Brigitte había muerto hace 3 años, momento en el que su hermano mayor, que acababa de cumplir la mayoría de edad, heredó la posición de Hiebeigner. Brigitte estaba comprometida en ese momento, pero el hombre con el que se iba a casar y su familia vieron la debilidad en la juventud de su hermano mayor, y planearon tomar el control de toda la casa de los Ilgner. Encontrando eso despreciable, Brigitte expresó su disgusto y puso fin al compromiso. Aunque sus familias tenían más o menos el mismo estatus, la familia del hombre tenía más experiencia en una variedad de campos, y había más que unos pocos astutos tramposos entre ellos. Hasta el día de hoy,
le daban al inexperto hermano mayor de Brigitte tantos problemas como podían. Aunque ella había salvado a su familia de ser tomada por la cancelación del matrimonio, su elección también había terminado por hacer pasar a su hermano por enormes dificultades, lo que la deprimió enormemente. Brigitte había solicitado ser mi caballero de guardia antes que nadie, queriendo reunir toda la influencia posible para ayudar a su hermano mayor, incluso si tenía que ir al templo y a la ciudad baja en el proceso. Su determinación inquebrantable le dio la fuerza para ir a un lugar que todos los nobles odiaban, todo para proteger a su familia y la vida de los ciudadanos de su provincia. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras escuchaba la historia, lo que hizo que Sylvester me mirara con sorpresa. ¿Por qué lloras? ¿Vale la pena llorar por esto? Este tipo de cosas pasan a diario, ¿verdad? Yo quiero decir. Solo soy débil para las historias sobre fuertes lazos familiares. Especialmente ahora mismo. El padre también fue reconocido como el pilar central de la familia en la ciudad baja, por lo que la mayoría cayó en tiempos difíciles cuando murió, especialmente cuando su sucesor aún no había sido criado completamente. Beno acababa de llegar a la mayoría de edad cuando su padre murió y había mencionado que, no solo la mayoría de sus empleados habían renunciado, sino que había sido atormentado regularmente por el maestro del gremio. Si un comerciante común lo pasaba tan mal, solo podía imaginar lo que pasaría a un jefe que tuviera que dirigir una provincia entera. No tenía ni idea de que Brigitte estaba en una situación tan mala. Padre, Sylvester. ¿Qué puedo hacer para ayudarla? Le pregunté a Karstedt y a Sylvester, respectivamente. Su situación podría mejorar un poco si le presentas algunas buenas casas, pero dada su personalidad, eso no va a ser fácil, dijo Sylvester. Ella es muy consciente de cómo la gente la ve, pero al mismo tiempo, no encaja con los demás. Solo mira lo que lleva puesto. Eso debería decirte todo lo que necesitas saber. Miré más de cerca a Brigitte. Era bastante fácil adivinar que llevaba algo de moda, ya que su ropa se parecía a la que llevaban otras mujeres, pero el estilo no le quedaba nada bien. Parece que ella está persiguiendo las tendencias para evitar parecer fuera de lugar, observé, pero la ropa no le queda bien, así que termina viéndose la mitad de bonita como resultado. Con toda honestidad, Brigitte se veía mucho más genial y atractiva con su equipo de caballero habitual. Sí. Es alta y musculosa, así que los trajes de chica no la complementan en absoluto. Ahora, eso no es verdad. Muchos trajes femeninos se verían bien en Brigitte, asumiendo que son del estilo y color correcto. Aunque todo lo que se me ocurre iría en contra de las tendencias actuales. Está bien. En ese caso, ¿qué tal si tú haces las tendencias? Las mujeres no tienen mucho tiempo para casarse. Se dice que una chica que sigue soltera a los 20 años será soltera para el resto de su vida. Eso es pedir demasiado. No puedo simplemente levantarme y hacer tendencias en un instante. Me hinché las mejillas en un mohín y traté de pensar en más ropa que le quedara bien a Brigitte, mientras seguía observando a la multitud. Tenía la sensación de que Damuel lo pasaría tan mal como ella. Lamprecht no era tan difícil de detectar, considerando que era tan alto que su cabeza se asomaba por encima de la multitud de mujeres que lo rodeaban. Parecía ser tan popular que podía elegir a cualquier persona que quisiera. No había necesidad de preocuparme por él. Veo que mi querido hermano Lamprecht está rodeado de mujeres. ¿Crees que se casará el año que viene? Me imagino que estará soltero por un tiempo más, explicó Karstedt mientras hacía guardia. Se enamoró de una chica de otro ducado de la Academia Real, y aún no es mayor de edad. Es posible que su familia no le permita casarse con él cuando sea mayor de edad, así que puede que no suceda en absoluto. Espera, ¿es una relación a larga distancia? ¿Y qué era eso de una familia opuesta? ¿Esto es Romeo y Julieta? Necesitaba más detalles. No había romance en mi propia vida, así que viví indirectamente a través de las vidas amorosas de otros. ¿Soy solo yo, o Eckhart no está aquí? Yo pregunté. He querido que siga adelante y que busque una nueva esposa, pero parece que le va a llevar más tiempo curarse, respondió Karstedt. ¿Qué? Nadie me dijo nada de esto. Eckhart aparentemente se había casado una vez antes, pero su esposa había fallecido. Me preocupaba lo poco que sabía de mi nueva familia.
Sigue siendo un tema delicado para él, así que no surge mucho. Rosamund, por favor, ten cuidado de no hablar del matrimonio de Eckhart o de su difunta esposa. Por supuesto. Continué buscando a Damuel mientras reflexionaba sobre todas las impactantes revelaciones que se estaban dejando caer, pero la multitud era tan densa que no podía verlo. No tenía ni idea de dónde podía estar. Pero justo cuando me ponía cada vez más seria en mi búsqueda, sonó la séptima campana. Sylvester se levantó suavemente y dio un paso adelante, haciendo florecer su capa detrás de él. Ahora comienza la ceremonia de unión de las estrellas. Todos los recién casados, den un paso al frente. 80 parejas entraron en el salón de actos. Sus trajes tenían diseños mucho más elegantes y usaban telas más hermosas que los trajes que había visto en la ciudad esta mañana, pero sus colores aún coincidían con la estación en la que nació el portador. Las parejas comenzaron a caminar hacia adelante, manteniendo un espacio determinado entre cada pareja. Saludos, aplausos y agradables palabras de celebración llenaron la sala, contribuyendo a la alegre atmósfera. Una vez que las parejas estaban alineadas frente al altar, Sylvester comenzó a recitar un cuento bíblico con una voz resonante. Estaba bastante abreviado en comparación con lo que estaba escrito en la Biblia, pero definitivamente lo tenía memorizado. El viejo sumo obispo realmente había sido un completo y total fracaso. Una vez que terminó de contar la historia del dios de la oscuridad y la diosa de la luz, Sylvester comenzó a decir los nombres de los que se casaban. Bernadette, hijo del barón Glass, da un paso adelante con la Grete, hija del barón Blond. La pareja nombrada subió los escalones del altar. Sylvester confirmó que deseaban casarse, y luego les entregó la herramienta mágica en forma de bolígrafo que había usado al firmar mis papeles de adopción. Una vez que ambos firmaron el contrato se extendió delante de ellos, desapareció en un pequeño estallido de llama dorada. Una vez que los 80 contratos se desvanecieron, una gran ovación resonó en el salón. La suma obispa bendecirá ahora a las parejas recién unidas. Por fin era hora de que hiciera mi trabajo. Me levanté y caminé hacia adelante para estar al lado de Sylvester. Vuélvete un poco loca, susurró, aunque apenas podía oírlo ya que era mucho más alto que yo. Parecía que también tenía la intención de impulsar la leyenda de Rosema en la santa. Eché un poco más de maná en mi anillo que en el templo y respiré profundamente, antes de levantar la mano y empezar a rezar. Oh poderoso Rey y Reina de los cielos sin fin, oh Dios de la oscuridad y Diosa de la luz, escucha mis plegarias. Que conceda sus bendiciones al nacimiento de nuevas uniones. Que aquellos que te ofrezcan sus oraciones y gratitud sean bendecidos con tu divina protección. La luz negra y dorada se arremolinaba en mi anillo antes de disparar al techo, como lo había hecho en el templo. Los dos rayos de luz se enroscaron el uno alrededor del otro antes de estallar en diminutos puntos de luz, que se dispersaron y llovieron sobre los recién casados. ¡Oh! Voces apagadas llenaron el salón de actos, seguido de un breve momento de silencio antes de que el salón estallara en vítores una vez más. A juzgar por la mezcla de sorpresa y alegría en los rostros de los recién casados, era seguro decir que mi oración había sido un éxito. La suma obispa se marchará ahora. Que sea bendecida por conceder una bendición tan grande a pesar de su juventud. Sylvester declaró. Todos los presentes sacaron sus brillantes varitas y las sostuvieron, haciéndolas brillar aún más con el maná. Se veían exactamente como las barras de brillo de un concierto, y aunque era una vista bonita, me sentí mortalmente avergonzado sabiendo que eran todas para mí. Caminando tranquilamente en medio de todo lo que era una tarea demasiado grande para mí. Me apresuré a cruzar la alfombra tan rápido como pude, queriendo huir de la fuente de mi vergüenza lo antes posible. Las grandes puertas del salón de actos se cerraron una vez que pasé por ellas, lo que siguió sería un festín al que solo se permitía asistir a los adultos. El saber que mi trabajo ya estaba hecho, junto con el hecho de que normalmente ya estaría dormido, hizo que mi cuerpo se sintiera de repente pesado de la nada. ¿Estás bien, Rosamund? Cornelius, creo que he llegado a mi límite. Cornelius me levantó rápidamente, sabiendo que podría desmayarme en cualquier momento. Pero a pesar de ser mucho más grande que yo, no tenía la fuerza del brazo para llevarme muy lejos. Lo siento, Angélica, pero... ¿podrías apurarte y llamar a Rillarda por mí?
Angélica asintió con la cabeza y se fue en un abrir y cerrar de ojos. Un segundo después, volvió corriendo. Rillarda estará aquí enseguida. Gracias. Te debo una, Angélica. Mi Dios, mi Dios, mi Dios, exclamó Rillarda mientras se precipitaba un breve momento después. Me levantó y empezó a llevarme a mi habitación. Ahora, si no eres la persona más fácil de llevar. Ligero y dócil. ¿Qué te parece? Rillarda era aparentemente más que un poco fuerte gracias a que siempre tenía que atrapar a Sylvester y arrastrarlo de vuelta a sus maestros cuando era un niño, o arrastrarlo de la cama a su oficina cuando trataba de evitar el trabajo. Me contó varias historias mientras volvíamos, y me dejó cuando llegamos a mi habitación. Podía sentirme tambaleante en el momento en que mis pies tocaban el suelo. Milady, tiene que bañarse antes de acostarse. Solo quería saltar a la cama e irme a dormir, pero Rillarda se negó a dejarme dormir mientras el gel estaba todavía en mi pelo. Ella y Otilia me quitaron la ropa antes de meterme en la bañera, y yo apoyé mi cabeza contra la bañera mientras me lavaban el pelo con rincham. El agua caliente me daba cada vez más sueño. Cuidado, milady. Cuando salí del agua y me pusieron una especie de aceite perfumado, ya me estaba durmiendo. Despierte, milady. Tienes que despertar, Lady Rosamine. Está bien. Continué balanceándome soñolientamente mientras me lavaban el aceite perfumado, me frotaban hasta secarme, me vestían con mi ropa de dormir y luego me apoyaban de ambos lados mientras me llevaban a la cama. A la mañana siguiente, terminé postrado en la cama con fiebre. Ferdinand. Me duele la cabeza. En cama como se esperaba, entiendo. Ferdinand había venido a verme justo después del desayuno. Aunque el plan había sido que volviéramos al templo esa mañana, había predicho que el apretado calendario sería suficiente para hacerme colapsar. Tenía toda la razón. ¿Por qué estás tan tranquilo con esto, Ferdinand? Rillarda exigió. Solo tenía experiencia en criar niños anormalmente sanos como Karstedt y Sylvester, así que verme colapsar con una fiebre de la nada y sin ninguna razón real la estaba despistando mucho. Su voz había salido aguda como resultado, tanto si lo pretendía como si no. Ignorando por completo los comentarios hirvientes de Rillarda, Ferdinand sacó una de las pociones que había estado colgando de su cintura. Realizó 2 rituales religiosos, cada uno de los cuales requería una cantidad significativa de maná, además de pasar un día entero moviéndose. Era más que obvio que terminaría postrada en la cama. Solo necesita beber esto y descansar un poco. ¿Qué quieres decir con que solo necesita descansar un poco? Si sabías que se iba a enfermar, ¿por qué no impediste que sucediera? Este es el tipo de situación en la que deberías usar tu gran cerebro. Rillarda ladró de forma bastante irrazonable. Tal vez el haber sido criado por ella fue la razón por la que Sylvester tenía expectativas tan poco razonables de otras personas. Rillarda, es un hecho desafortunado que la mala salud de Rosamine no puede ser planificada. Es inevitable que ella se enferme, no importa lo que hagas. Si hubiera algo que se pudiera hacer al respecto, entonces ya lo habría hecho. Tenía una expresión de preocupación e hizo que le pusieran la mano en la frente, pero Ferdinand le dio una explicación a Rillarda en vez de silenciarla como lo haría con cualquier otra persona. Realmente no pudo vencerla. Me levanté de la cama y tiré suavemente de la falda de Rillarda. Rillarda, por favor no te enfades con Ferdinand. Se aseguró de preparar una poción que me ayudara a mejorar. Pero es un poco malvado y se niega a mejorar el sabor desagradable. Mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios. En ese caso, beba y descanse un poco, milady. Con una pequeña sonrisa, Rillarda tomó la poción de Ferdinand. El líquido verde del interior se agitó cuando me lo entregó, y el olor condensado de una poción atravesó mi nariz en el momento en que abrí la pequeña botella. El sabor amargo que me habían obligado a consumir tantas veces antes surgió inmediatamente en mi mente como una especie de fantasma de pesadilla. Me aterrorizaba, pero me armé de valor y me tragué la poción de un solo golpe. Cuanto más rápido termine el dolor, mejor. ¿Qué? No, no sabe tan mal. Era amargo, seguro, pero no tanto como para querer revolcarme en mi cama,
agitando mis miembros en la miseria como lo había hecho antes. Al oír mi susurro, Ferdinand me echó una mirada. Mejoré la receta, aunque parece que estaba fuera de lugar para un malvado como yo. Dios mío, Ferdinand, ¿cómo lo haces? Inteligente y amable. Dios mío. Qué ejemplo tan brillante de una buena persona. Oh. Esa mirada fija. Me sumergí apresuradamente bajo mis cobijas para evitar el agudo y penetrante resplandor de Ferdinand. Capítulo 197. El archiduque y el restaurante italiano. Parte 1. Esperaba volver al templo después del almuerzo, pero como la fiebre seguía siendo muy fuerte al mediodía, Ferdinand decidió quedarse. Envió a sus asistentes de vuelta al templo sin él, y no fue hasta más tarde esa tarde que mi fiebre finalmente bajó. Supongo que eso debería ser suficiente, dijo Ferdinand. Me puso en su bestia alta, y volvimos al templo, acompañados por Damuel y Brigitte que nos siguieron a ambos lados. Damuel, ¿encontraste una esposa? Pregunté, ya que al final no lo vi durante el banquete de anoche. Frunció el ceño con tristeza y agitó la cabeza. Desafortunadamente no. Aunque he sido bendecido con la oportunidad de protegerla, Lady Rosamund, he sido degradado al rango de aprendiz de caballero. Sería difícil para alguien considerar casarse con Damuel mientras cumplía su castigo como un mero aprendiz, seguro, pero seguía siendo un caballero de la hija adoptiva del archiduque. En mi opinión, estaría bien que se comprometiera antes de que se le imponga el castigo. Damuel también parecía estar recibiendo más y más mana preciosa gracias a mi bendición, así que, en lo que a mí respecta, cualquiera que decidiera casarse con él estaría recibiendo mucho. Bueno, siempre hay un próximo año que esperar, dije. Es difícil ser demasiado optimista, pero me esforzaré al máximo. ¿Cómo te han ido las cosas, Brigitte? Damuel preguntó casualmente. Observé a Brigitte tímidamente, ya sabiendo sus circunstancias. Bajó la mirada en el momento en que nuestros ojos se encontraron. Cancelé un compromiso anterior tras el fallecimiento de mi padre. No puedo imaginar que alguna vez habrá una segunda oportunidad para mí, dijo Brigitte, con una expresión tan dura que mi deseo de ayudarla de alguna manera se hizo aún más fuerte. Descendimos a la puerta del noble y volvimos a mis aposentos, donde Fran abrió la puerta en el momento justo y nos dio la bienvenida. Fran, ¿pero cómo? No enviamos noticias de nuestro regreso. Noté a las bestias altas descendiendo hacia la puerta de los nobles, dijo Fran con frialdad, como si fuera la cosa más natural del mundo. En realidad, probablemente había estado mirando por la ventana todo el tiempo que nos estaba esperando. Realmente era un asistente modelo. Lo miré y se arrodilló para que pudiéramos hacer contacto visual. Lady Rosamund, parece que no se siente bien. ¿Crees que sí? Ferdinand me dio una poción, y mi fiebre ha bajado, así que... Mientras me tocaba la cara y las manos para comprobar mi temperatura, Ferdinand sacudió la cabeza. Confío más en la palabra de Fran que en la tuya. Fran, acuesta a Rosamund. No le dejes hacer nada más hoy. Como desees. Los dos resolvieron el asunto sin darme siquiera la oportunidad de hablar. A este ritmo, me vería obligado a acostarme en contra de mi voluntad. Mientras Fran me recogía y se dirigía a mi habitación, le hice una pregunta. Fran, ¿podrías enviar un mensajero a la compañía Gilberta? Fran sacudió la cabeza. Por favor, posponlo hasta mañana, dijo, usando la orden de Ferdinand como escudo. Era cierto que no me sentía particularmente bien, pero había cosas que tenía que hacer. Lo último que necesitaba era estar atrapado en la cama, sin poder hacer nada. Es muy importante. Sylvester ha decidido el día en que visitará el restaurante. Necesito hacerle saber. Puedes hacerlo mañana, respondió Fran, negándose a ceder ni un centímetro. Yo fruncí los labios. Muy bien, entonces. Sylvester y padre visitarán el templo de antemano, pero también te diré la fecha mañana. Los hombros de Fran se movieron. En el momento en que se enteró de que estaba involucrado personalmente, una mirada de preocupación apareció en su rostro. Dime, Fran. ¿Puedes predecir el día exacto en que mi padre adoptivo, el archiduque, vendrá?
Hacer los preparativos será bastante difícil si no se le avisa con suficiente antelación, ¿no? Entiendo. Enviaré un mensajero a la compañía Gilberta, pero por favor, limítese a una carta. Una reunión sería demasiado. Dicho esto, ¿cuándo va a venir? Pasado mañana. Ante esas palabras, Fran se apresuró a las habitaciones de la sumo obispa, con los ojos parpadeando rápidamente. No solo tendría que organizar la sala para evitar cualquier posible vergüenza, sino que también tenía que preparar té y comida apropiada para los gustos del archiduque, y había una posibilidad de que lo que teníamos a mano no fuera de una calidad suficientemente alta. Por favor, descanse tan pronto como haya escrito la carta, señorita Rossemain. Sí, lo sé. Habiendo asegurado el permiso de Fran, escribí apresuradamente una carta a Benno. Mencioné la fecha y la hora en que tendría lugar el almuerzo, cuántas personas asistirían y añadí algunas advertencias generales sobre el menú, y luego cerré pidiéndoles que enviaran a alguien mañana por la tarde para recoger la levadura natural. Gil, siento preguntarte cuándo acabas de volver del taller, pero ¿podría pedirte que entregues esto a la compañía Gilberta? Como desees. Una vez que terminé mi carta, Mónica me cambió la ropa. Mientras me arrastraba a la cama, se aseguró de recordarme que no debía salir de la cama hasta la hora de la cena. Mónica, ¿cómo fue el festival en el orfanato? ¿Se divirtieron los niños? Yo pregunté. Sí. Este año, Vilma se unió a ellos en el lanzamiento de Tau. Los dones divinos fueron abundantes gracias a su petición de que los sacerdotes azules siguieran preparando comida, y hacer la sopa no fue tan difícil como el año pasado. Me quedé en la cama mientras Mónica me contaba lo que había pasado mientras no estaba, y antes de que me diera cuenta, Gil había vuelto de entregar el mensaje. Ya han terminado de prepararse. Benno dijo que estarán listos no importa cuándo vengas. Además, León vendrá mañana a buscar la levadura natural, dijo, sosteniendo una respuesta que Benno me había escrito. Abrí la carta, sintiéndome aliviada de que estuviera al tanto de las cosas, como siempre. En su interior, describió que Frida y el maestro del gremio participarían en el almuerzo como colaboradores del establecimiento. Ambos sabían que Main y Rossemain eran la misma persona, y quería que se lo dijera al archiduque con antelación. No me sentí mucho mejor cuando llegó el día siguiente, así que Fran me prohibió entrar en la sala del director o en la sala de libros. Después de alguna negociación, pude convencerlo de que no podría descansar sin libros para leer. Me trajo algunos de la sala de libros, lo que significaba que podía pasar todo el día leyendo en la cama. Fue un día muy satisfactorio y dichoso. Por la tarde, Nicola vino a informarme de que León había venido a recoger la levadura natural. Mientras tanto, Fran entraba y salía de mi habitación, preparándose para la llegada de Sylvester y Karstedt. El plan era que Sylvester, Karstedt y sus guardias llegaran a la tercera campana el día del almuerzo, pero Sylvester estaba aparentemente tan entusiasmado que llegó mucho antes de la tercera campana. Había estado practicando mi jarspiel con Rosina cuando Ferdinand dio al hombre de aspecto emocionado, y tanto Ferdinand como yo le hicimos la misma mueca. Sylvester, por favor no vengas antes de lo prometido, dije. Rossemain es correcto. ¿Cuántas veces tengo que decirte que otras personas también tienen sus propias vidas? Está bien, está bien. ¿Pero cuál es el problema? Todavía vamos a ir al restaurante en el momento que acordamos, dijo Sylvester, ignorándonos casualmente. Karstedt le puso una mano cansada en la frente y le explicó que, a pesar de lo que pudiera parecer, había retenido a Sylvester todo el tiempo que pudo. Eckhart y Cornelius estaban parados detrás de ellos. Se había acordado que Eckhart vendría desde el principio, ya que Karstedt necesitaba un guardia mientras comía, pero Cornelius era menor de edad, y yo estaba bastante seguro de que no se habían hecho planes para que viniera. Cornelius, ¿te unirás a nosotros? Yo pregunté. Sí. Soy tu guardaespaldas también, después de todo. Se golpeó el pecho 2 veces y me dio una sonrisa confiada, pero tuve la sensación de que solo estaba aquí porque no quería quedarse fuera de algo que parecía divertido. Busqué la confirmación de Eckhart, quien explicó con una mirada burlona que, como los guardias comían en turnos alternos, Cornelius se había ofrecido como su compañero. Parecía que básicamente había forzado su camino para unirse.
No tiene sentido enviarlo de vuelta ahora que está aquí. Dale la bienvenida también a los visitantes. Rosamund, es tu familia. Sylvester, ¿no eres tú y la familia del sumo sacerdote también? Pregunté, mirando a Ferdinand con la esperanza de que se encargara él mismo de Sylvester. Me miró y, con una mueca, notó que se encargaría de él una vez que la comida terminara. Mientras Fran preparaba el té, permití que Sylvester y mis hermanos investigaran mis aposentos mientras yo empezaba a escribir otra carta a Beno. Necesitaba decirle que traía más guardias de los que habíamos previsto. Parecía tan confiado en sus tiendas de comida que una sola persona extra probablemente no supondría un gran problema, pero saber algo así de antemano probablemente haría las cosas mucho más fáciles para él emocionalmente. También grabé cómo se vestía la gente, y le pedí que transmitiera esta información a Frida y al maestro del gremio. Sería mejor si todos se vistieran de manera similar. Me imagino que una sola persona con ropa diferente y que sobresalga los haría extremadamente incómodos. Rosina, por favor, da esta carta a los que vienen a buscarte. Entendido. Rosina estaría tocando el jarspiel por nosotros durante la comida. Un carruaje de la compañía Gilberta sería enviado por adelantado a la tercera campanada para que llegara al restaurante antes que nosotros. Hoy llevaba un vestido azul claro que compré a través de Beno para esta ocasión específica, y le quedaba increíble. Lady Rosamund, debo irme. Te veré pronto, dijo Rosina con una elegante sonrisa, antes de huir de la habitación de los archinobles antes de la tercera campanada. Nicola, que básicamente descendía en un pequeño pánico por nuestra visita del archiduque y el comandante de la Orden de Caballeros, la vio irse con envidia. Nicola, por favor, sirve galletas a todo el mundo. Puedes probarlas y elegir las más sabrosas. Sí, mi lady. Puedes contar conmigo. Divertida por el entusiasmo con el que Nicola corrió a la cocina para empezar a probar el sabor, me dirigí a Sylvester, que estaba disfrutando del té que Fran le había servido. A pesar de que fue justo antes del almuerzo, se llenó la cara con las galletas que Nicola le servía mientras deliraba sobre lo buenas que eran. Cornelio miraba con envidia frustrada, incapaz de comer mientras estaba de pie detrás de él como un guardia. Cuando sonó la cuarta campana, llegaron más carruajes de la compañía Gilberta. Uno era para mí, Ferdinand, Sylvester y Karstedt. Otro para mis hermanos, Damuel y Brigitte, y el último para los 3 asistentes de Fran y Ferdinand. Nuestro considerable tren de 3 vagones se dirigió hacia el restaurante. ¿Qué demonios le pasa a este carruaje?, exclamó Sylvester, con los ojos abiertos por la ira. Estaba claramente molesto de que los carruajes de los plebeyos temblaran, a diferencia de los del barrio noble. Así es como son los carruajes en la ciudad baja. Los del barrio noble usan herramientas mágicas, ¿recuerdas? Y los caminos allí son planos y rectos. Rosamund, ¿no puedes usar ese conocimiento tuyo para arreglar esto? Olvídate de los libros, estos carruajes son una farsa. Nunca había montado en un carruaje antes de venir aquí. No sé ni una sola cosa sobre lo que se podría hacer para arreglarlos. Nunca me interesó la estructura de los carruajes, ya que nunca había tenido planes de montar uno. Puede que haya leído un párrafo o dos sobre cómo se usó la suspensión para disminuir el impacto del temblor, pero no recordaba suficientes detalles para darle a Johan una orden concreta. Y huele tan mal como la última vez, comentó Sylvester, haciendo una mueca en su cara y sin duda recordando cuando había pasado por la ciudad baja para ir de casa. Dado que Karstedt y Ferdinand también tenían el ceño fruncido, me di cuenta de que pensaban lo mismo. Si tanto lo odias, ¿por qué no dedicas parte de tu presupuesto a mejorar el saneamiento en la ciudad baja? ¿Es realmente algo que se puede arreglar con dinero?, preguntó Karstedt, mirándome con gran interés. Había tanta anticipación en su voz que en realidad era algo doloroso. El olor desaparecería, en su mayor parte, si pudiéramos construir un sistema de alcantarillado adecuado. Aunque no sé todo lo que eso implicaría. ¿Son los libros en serio lo único que conoces? Vaya, tu conocimiento es inútil la mitad del tiempo. Sylvester me gritó. Pero sus gritos no cambiaron el hecho de que mis intereses siempre se habían centrado en un único punto, que prioricé por encima de todo, los libros.
Podía pensar en otras cosas una vez que se ocupaban de ellas. ¿Por qué me molestaría en recordar detalles precisos sobre cosas que no necesito ni me importan? ¿Recuerdas todo lo que has aprendido, Sylvester? Yo pregunté. Le dejo ese trabajo a Ferdinand. ¿Por qué estás orgullosamente hinchando tu pecho? Eso no es algo de lo que estar orgulloso. Miré a Sylvester, sintiéndome exhausta antes de que llegáramos a nuestro destino. Sylvester, me gustaría informarte de antemano de quién se unirá a nosotros en la comida, dije, antes de explicar todo lo que Beno me había pedido en la carta. Mencioné primero a Frida y al maestro del gremio, añadiendo que me conocían desde antes de mi bautismo. Un comerciante que tiene un agudo olfato para los beneficios, ¿eh? Ya lo tengo. Decidiré cómo tratar con él una vez que lo vea. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.